Muy buenas noches a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Nazaret. Un saludo de parte del Pastor Julio y de mi familia para todos ustedes, deseándoles ricas bendiciones en este tiempo en el cual Dios nos está protegiendo bajo sus alas. Quisiera compartir con ustedes una palabra de parte de Dios para la iglesia y para todos los que nos están viendo en estos momentos. En el libro de Mateo capítulo 14, versos 22 en adelante dice de la siguiente manera: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El mensaje lleva por título: un encuentro con Jesús en medio de la tormenta. Este relato nos habla que Jesús permite que los discípulos vayan hacia la otra ribera y él se queda orando solo en un lugar aparte. Dice la Escritura que mientras los discípulos cruzaban se desató una fuerte tormenta. Ahora yo quiero que analicemos algo muy especial. Jesús estaba orando, los discípulos están en medio de una tormenta, lo que nos lleva a pensar que si Jesús se quedó solo orando, él estaba intercediendo por sus discípulos que estaban en medio de una tormenta. En medio de este mundo que estamos hoy en día, en la crisis que estamos viviendo una tormenta. Pero podemos estar seguros que Jesús está allí también intercediendo ante el Padre Celestial por cada uno de nosotros para que nuestra fe no mengue y para que avancemos en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que a la cuarta vigilia de la noche, dice la Biblia, que se desata la tormenta y la barca se quería hundir. Y dice el versículo que el viento era contrario. Vivimos tiempos donde parece que todo es contrario. Y usted escucha noticias contrarias y parece que usted quisiera escuchar algo bueno. Y de pronto hay algo de esperanza por ahí que salió tal cosa, pero después le dicen: no, tiene que esperar. Salió la cura, sí, pero tiene que esperar a que se haga esto. Y parece que todo es contrario. Y usted escucha tantos muertos, usted escucha: sucedió esto, y la alarma, y parece que el viento está en contra nuestra. Pero dice la Escritura que cuando más estaban ellos asustados, dice que Jesús se le aparece andando sobre el mar. Jesús quería tener un encuentro con sus discípulos en medio de una tormenta. Aparece de un modo peculiar, caminando sobre lo que para ellos era el problema. Para ellos el problema era la tormenta. Y Jesús aparece caminando sobre el agua, porque en medio de la tormenta el agua se metía contra la barca y quería hundirla. Pero Jesús aparece caminando en medio del agua. Caminando sobre el agua. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Jesús puede caminar por encima del problema. Hay muchas especulaciones, teorías, o quizás de cómo haya venido esta situación. Algunos pensaron que era el murciélago, otros dicen que es un virus creado en un laboratorio. Pero independientemente de eso,
hay una tormenta desatada. Y Dios está permitiéndolo. Escuchen, no Dios ha creado nada, pero está permitiendo lo que está pasando para que la humanidad tenga un encuentro con Jesús. Porque el deseo, el anhelo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Por eso hoy el mundo vuelve sus ojos al cielo buscando salvación. ¿Y quién podrá ayudarnos? Jesús se aparece andando sobre el mar, y cuando ellos tienen miedo pensando que es un fantasma, Jesús les dice 3 palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. Para todos los que nos escuchan, quiero también regalarles esas 3 palabras en medio de la tormenta. Número 1, tengan ánimo, no se desanimen. Número 2, Jesús dijo, yo soy. Si recuerdan, esa fue la expresión que Dios le dijo a Moisés cuando preguntó: si me preguntan quién me envía, ¿quién diré? ¿Cómo te llamas? Y Dios dijo, yo soy el que soy. Lo que Jesús le está queriendo decir a sus discípulos es yo soy. Está queriendo decir Dios está con ustedes. No se me desanimen, Dios está con ustedes. Y por último, dice, no temáis. El temor es algo que nos sobreviene a los seres humanos. En muchas instancias de nuestra vida hemos sentido temor. Pero el Señor le da una palabra a los discípulos que en medio de la tormenta Él está con ellos, y por eso les invita a no temer. Y yo quiero regalarles esa palabra también a ustedes, que en medio de esta tormenta no teman. El gran yo soy está con nosotros. Y Pedro quiere salir y mostrar también, caminar sobre las aguas, así como lo está haciendo Jesús, y dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, bueno, Pedro, ven. Jesús va a tener ahora un encuentro personal con Pedro. Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Escuche. Pero llega un momento en que se asusta y comienza a hundirse. Hay un día que usted tiene una fe y dice, sí, vamos a salir adelante. Y de pronto al día siguiente escucha las noticias y ahora van tantos muertos. Y usted, ay, esto está maluco. Y usted se pone, asustado. Y un día está firme y otro día se está hundiendo como Pedro. Pero es parte de lo que Dios quería hacer con Pedro. Él clama a Dios y dice, Señor, sálvame que perezco. Y Jesús le tiende la mano. Si sientes que te estás hundiendo, pide a Dios. En esta hora clama a Dios que Él es tu salvación. Haz como Pedro y Dios te va a dar la mano. ¿Y sabes qué? Termina diciendo que ambos regresaron a la barca caminando sobre las aguas. Eso quiere decir que ya Pedro no caminó solo, ahora caminó con Jesús. ¡Qué encuentro poderoso! La fe de Pedro se disparó. Jesús, mientras los demás estaban asustados, Pedro logró caminar de la mano con Jesús. Y esa es la invitación, que tú tengas un encuentro con Dios y que puedas caminar de la mano con Jesús. Ahora, mira lo que termina diciéndole. Ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Está en otro pasaje. En este pasaje dice, verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Conocer a Jesús, un encuentro con Jesús. Habían tenido tiempo caminando con Jesús, pero aún le faltaba tener un encuentro personal con Jesús. Mucha gente ha caminado con Jesús durante mucho tiempo, pero necesita a veces un sacudión, una tormenta, que haga reconocer que en medio de la tormenta Dios está proveyendo, está sosteniéndote, te está guardando, y puedas decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Reconócelo como Hijo de Dios, acéptalo como Señor. Ten ese encuentro con Jesús en medio de esta tormenta. No tienes que esperar a que la tormenta pase, ¿sabes?
Porque tal vez después que pase la tormenta muchos se olvidarán. Pero este es el momento especial. Estos son tiempos de reflexión, tiempos donde Dios nos está llamando a buscarle. Hoy es un día en el cual se conmemora la muerte de Jesucristo. Esa muerte fue para salvación, para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Haz esta oración conmigo para que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, para que tengas ese encuentro con el Señor. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Quiero tener este encuentro personal contigo. Perdona mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hay fiesta en los cielos. Y te invitamos a que estés ahí junto con la Iglesia Cristiana Nazaret y su pastor Jeremías Villamizar. Dios te bendiga. Un saludo muy especial para todos ustedes en Cincelejo. Bendiciones para todos. Que la paz de Dios sea sobre sus vidas.